Buenas tardes. Vamos a mirar acerca de los activos intangibles de la sección 18 de pymes y los vamos a comparar versus la norma fiscal de la ley 18 y 19 del año 2016, el cual modificó el artículo 74 del Estatuto Tributario. ¿Cómo se reconocen los activos intangibles bajo la nueva norma internacional de la SNIF? ¿Qué es un activo intangible? ¿Sí? Es aquel que se mantiene por un ente para su venta en el curso ordinario de sus actividades. Seguramente tendremos que estar mirando la sección 13 y la sección 23 para poder definir dentro de las actividades ordinarias los activos intangibles. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. ¿Cuándo se identifica un activo? Se identifica cuando es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o pasivo que se encuentre relacionado. O es aquel que surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos sean transferibles o separables de la entidad, o de otros derechos y obligaciones. Un ente reconocerá un activo intangible siempre como un activo, siempre y cuando, primero, sea probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad. Que el costo de ese activo sea medido con confiabilidad y que ese activo no sea el resultado de un desembolso de recursos que ha incurrido internamente para formarse como un activo o como un elemento intangible. Seguramente el ente económico deberá evaluar la probabilidad de obtener ciertos beneficios económicos en el futuro que se esperan. Hará un análisis respectivo seguramente a través de unas hipótesis razonables y bien fundadas para poder determinar una estimación de esas condiciones económicas que harán que exista este activo intangible durante una vida útil probable de este activo. Un ente económico utilizará su juicio o su buen juicio para evaluar ese grado de certidumbre para generar flujos de efectivo en un futuro que sea atribuible, obviamente, a la disposición de ese activo, así para obtener en el futuro recursos que generen fuentes a cambio de la venta o de la enajenación de ese activo. Para el caso de los activos intangibles adquiridos de forma independiente, el criterio de reconocimiento se basa en la probabilidad que ese activo cumpla con la generación de un buen flujo de efectivo. El activo intangible también se puede adquirir de forma separada,
Es decir, el costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende, primero, el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir todos los descuentos comerciales y las rebajas. El costo también puede ser cualquier costo directamente atribuible a la preparación de ese activo previsto para su uso. ¿Cómo se reconoce ese activo intangible con la SNIP? Se medirá ese activo intangible al costo menos cualquier amortización acumulada y se tendrá en cuenta cualquier pérdida que se haya generado por el deterioro de valor. Obviamente que para poder determinar el deterioro tenemos que revisar la sección 27 de las NIF Pymes. Para este caso que estamos hablando es NIF Pymes. ¿Cómo se amortiza ese activo tangible a lo largo de su vida útil? Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida finita. La vida útil de un activo intangible que surja como un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos. Obviamente puede ser inferior, pero no puede ser superior. Y esto depende del periodo a lo cual la entidad espera utilizar ese activo intangible. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado, el cual puede ser renovado, la vida útil de ese activo intangible solo incluirá el periodo o los periodos que se hayan renovado, cuando exista una evidencia que respalde la renovación por parte de un ente económico sin un costo muy significativo. Si el ente económico no es capaz de determinar el costo o ese valor fiable y la vida útil de un activo intangible, de todas formas se supondrá que la vida útil probable será de 10 años. Por tal razón, ese activo intangible se estará amortizando durante este periodo. El ente económico entonces distribuirá el importe del activo intangible de una forma sistemática a lo largo de la vida útil probable, y el cargo de esa amortización por cada periodo se deberá reconocer en el gasto, a menos que otra sección de las NIF Pymes para el caso requiera que se reconozca como parte de un costo de un activo, tal como puede ser haciendo parte del inventario o haciendo parte de propiedad, planta y equipo. Esa amortización empezará de este activo cuando el activo intangible esté disponible para su utilización. Es decir, cuando se encuentre en la ubicación y en condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista que ha determinado la gerencia. Esa amortización cesará cuando se dé de baja ese activo. Será el ente económico quien escoja el método de amortización para que se refleje el periodo de consumo de esos beneficios económicos futuros que se han encontrado gracias a ese activo intangible. Si la entidad económica no ha encontrado ese método, se podrá determinar por el método de línea recta de amortización.
¿Pueden tener estos activos intangibles un valor residual? Una entidad, un ente económico, supondrá que el valor residual de un activo intangible a finales será de cero, a menos que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil, o que se determine que existe un mercado para esta clase de activos. Igualmente, se podrá determinar si este activo intangible tiene un valor residual, teniendo en cuenta el entorno del mercado. Y será probable que este mercado existiera o existiría al final de la vida útil de ese activo. Pues depende del activo, de qué clase de activo estemos hablando. Cada análisis en su caso será individual. ¿Cómo es el tratamiento fiscal de estos activos intangibles? Para el caso, estamos hablando de los activos intangibles fiscalmente adquiridos separadamente o de los activos intangibles formados internamente. El artículo 74 del Estatuto Tributario, que habla del costo fiscal de los activos intangibles, fue modificado por la Ley 1819 del año 2016 en su artículo 53, el cual modificó el artículo 74 del Estatuto Tributario, y la norma quedó así: para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los activos intangibles se clasifican dependiendo de, primero, de la operación o de la clase de operación que los origine. Y así se determinará su costo fiscal con base a la siguiente información. Según el artículo 74, el numeral 1 habla de los activos intangibles adquiridos separadamente y determina que su costo fiscal para esos activos intangibles por los cuales el contribuyente paga su costo de adquisición, el costo de esos activos intangibles adquiridos separadamente, dice que es el precio de adquisición más cualquier costo directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha del activo para su uso previsto. Cuando se enajene o cuando se venda un activo intangible adquirido separadamente, el costo del mismo será el precio de adquisición menos la amortización, siempre y cuando haya sido deducido para fines fiscales. ¿Y cuál será el costo fiscal para los activos intangibles formados internamente? Estos activos intangibles formados internamente son aquellos activos intangibles formados internamente y que no cumplen con ninguna de las definiciones que tiene el artículo 74, ni incluye el artículo 74-1 del Estatuto Tributario, que concierne a la propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como marcas, goodwill, derechos de autor y las patentes de invención, que es el tema que estamos tocando: activos intangibles por patentes de invención. El costo fiscal de estos activos intangibles por patentes de invención generado o formado internamente conforme al artículo 74, numeral 5, su costo para los obligados a llevar contabilidad. Para este caso, recuerde, para los obligados a llevar contabilidad conforme al artículo 74, el costo fiscal de los activos intangibles formados
para este caso será cero. Esto fue reformado con la ley 1819 del año 2016. Ahora, el costo fiscal de los bienes incorporales formados, de acuerdo al artículo 75, que fue modificado por la ley 1819 del 2016 en su artículo 55, habla de que el costo fiscal de los bienes incorporales formados por los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, y se refiere a los activos intangibles de la propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como la patente de invención, marcas, derechos de autor y otros intangibles, pero para el caso que estamos refiriéndonos, se refiere a las patentes de invención. Se presume, bajo el artículo 75 del Estatuto Tributario, para las personas no obligados a llevar contabilidad, se presume que su costo fiscal corresponde al 30% del valor de la enajenación o venta de ese activo intangible formado. El otro efecto fiscal de estos activos intangibles, después de la modificación o la entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016, en su artículo 173, modificó el artículo 420 del Estatuto Tributario, el cual habla de los hechos generadores del impuesto del IVA. Se refiere al IVA sobre las ventas de estas operaciones, o sea, el IVA en la venta de activos intangibles. Y lo encontramos en la sección B del artículo 420, y dice: la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial es un hecho generador del IVA a la tarifa que genera del 19%. Cuando nosotros hablamos de las patentes de invención, estas se encuentran inmersas en lo que es la propiedad industrial. Por tal razón, cualquier negocio de una venta de una patente de invención que se incluye dentro de la propiedad industrial exclusivamente es un hecho generador del IVA y está grabado a la tarifa general del 19%. Hasta aquí este breve resumen. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios.